Muy buenas noches, amigos. Sean bienvenidos a su canal Sofía Channel. Pasen, por favor. Al micrófono su amigo José Mario Hernández, quien agradece el privilegio de contar con su sintonía. Perdón. Prosiguiendo con una de las ramas de la filosofía con la que comenzamos en el video anterior, que es la estética. Hoy continuaremos con un video que les he preparado acerca de la obra española más famosa en el mundo. Es la obra también considerada como una de las que más interpretaciones, lecturas y significados se le han encontrado en análisis tanto matemáticos, técnicos, estéticos y filosóficos y psicológicos. Se trata en suma de una obra compleja y la obra del primer pintor de la época del barroco. Estamos hablando de Diego Velázquez y su magistral obra Las Meninas. No se despeguen de la pantalla y les prometo que vamos a hacer una disección fina para hacer un análisis como nunca se ha hecho en YouTube de esta obra y poder comprender tan enigmática pintura. Espero la disfruten. Gracias. Las Meninas, de don Diego Velázquez. Las Meninas es considerada como la obra más importante de España a nivel mundial y una de las obras pictóricas más analizadas y comentadas en el mundo del arte. Velázquez, caracterizado por su excelente ejecución en el trazo, la técnica, la perspectiva, el contraste entre la luz y la sombra, la distribución de planos y personajes y la recreación del ambiente familiar, representa una escena de un día corriente de la familia del rey Felipe IV, en el cual se pueden observar distintos personajes, como varios servidores de la familia real, la hija del rey llamada Margarita, y al fondo, en un espejo, se puede ver al rey Felipe IV y a la reina Mariana de Austria, y también asoma el propio Diego Velázquez haciendo una pintura. Es una pintura realizada al óleo sobre un lienzo de grandes dimensiones, de 3,18 metros de ancho por 2,76 metros de altura, formado por 3 bandas de tela cosidas verticalmente y pintada en 1656. En esta pintura, las figuras situadas en primer plano se representan a tamaño natural. Actualmente, este magnífico cuadro se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, España. Análisis estético. Hay un gran manejo en técnicas de sombra y luz, de planos y perspectivas, que permiten que cada uno de los personajes desarrolle su papel de la manera más natural, obteniendo así un efecto teatral de impactante belleza estética. A través de esto, hace que la pintura sea muy creíble, pero no es solo por esta razón por la cual es una obra tan especial, sino que el escenario también es uno de los más reales que se ha plasmado jamás en una pintura, cuando menos en la historia occidental. Finalmente, la composición de esta obra se basa, para algunos matemáticos y artistas, en la proporción áurea. Y mencionando esta, vayamos de una vez a ver de qué se trata la proporción áurea. Esta forma parte de los estudios de Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, quien fue un matemático italiano nacido alrededor del 1175 en Pisa. En su obra Liber Abaci presenta en 1202, por primera vez en Europa, los números hindúes del 1 al 9 y las ecuaciones aritméticas que se podían realizar con estos. Además, introdujo la hoy famosa serie de Fibonacci. Esta serie se resolvió mediante un problema acerca de la reproducción de los conejos. Con los resultados obtenidos se reveló la siguiente secuencia. Él comenzó con una pareja
joven de conejos. Entonces era el primer número de la pareja es 1. Pasados 6 meses seguía teniendo 1, ya que todavía no maduraban sexualmente. A los 6 meses más, ya el número 1 más el 1 le daba 2. 6 meses más tarde sumaba el 2 más el 1 anterior y ya tenía 3 pares de conejo. Después, progresivamente fue aumentando así, sumando el número anterior al progresivo, y así es como obtienes una secuencia que va del 1 hasta el infinito. 1, 1, 2, 2 más 3, 5, 8 más 5, 13, 13 más 21, 34 y hasta el infinito llega esta serie de Fibonacci. Y algo también interesante de estos números es que la división de cada término con el anterior se va aproximando al llamado número de oro, que es 1.61803. Este fue descubierto en la época de la Grecia clásica. El número de oro también se le conoce como pi, en honor al arquitecto que desarrolló el Partenón, a partir de mediciones que resultaban en este número 1.61803. A pi se lo puede encontrar en diversas formas, ya sea en la naturaleza, en el arte, las matemáticas o la arquitectura. A partir de este término se da la creación del rectángulo áureo, que será usado en este análisis para explicar las meninas. El rectángulo y el espiral áureo. En la parte superior tenemos un rectángulo áureo y su formación, que ya veremos en el siguiente slide. El rectángulo áureo fue descubierto por Euclides. Al marcar el punto medio de un cuadrado, tomaba este punto como centro del compás, en el que trazaba un círculo que debe unir los ángulos B y C del cuadro y detenerse en el eje horizontal de la base del cuadrado, formando así el área que se añadirá al cuadrado, para así convertirlo en un perfecto rectángulo áureo. Los griegos lo consideraban como algo bello y lo usaron en su arquitectura. Una particularidad de este es que una vez que se lo dibuja se obtiene un enorme número de nuevos rectángulos áureos en su interior, cuya progresión también va hasta el infinito. A partir de esto, el pintor renacentista, estamos hablando también del 1100, del 1500, Alberto Durero, enseña en su obra Instrucción sobre la medida con regla y compás de figuras planas y sólidas, la forma en la cual se traza el espiral con regla y compás. Esta espiral ha proporcionado grandes descubrimientos artísticos a lo largo del tiempo, ya que hay obras cuyas medidas están en proporción áurea. ¿Cómo se construye un triángulo áureo? Bueno, tenemos una base en grado 0, totalmente horizontal. En esta dibujamos un cuadrado perfecto. En el centro, tenemos aquí la altura es igual a la base, las 4 caras son iguales para hacer un cuadrado perfecto. Y en el centro de la base marcamos un punto y le ponemos un número, la letra M. Después, en el ángulo superior derecho, la marcamos con la letra C y los vamos a unir el punto medio, que es este de la M, con el punto C, con un conector. Del tamaño de este conector es el tamaño con el cual se va a abrir el compás, va a ser el diámetro del compás para hacer el círculo. Y este círculo deberá unir los puntos B y C. Y en el momento en el que cruce por la línea del eje 0, en ese momento será en donde hasta ahí se va a formar el rectángulo, o surgirá un nuevo rectángulo con el área trazada con el compás, como vamos a ver ahorita. Tomamos el compás, lo giramos, tenemos aquí B y C tomándolo, y en la intersección con la línea horizontal la llamamos D. Y aquí tenemos ya los límites inferior, ya nomás lo proyectamos hacia arriba, verticalmente a 90 grados, y tenemos el rectángulo. Una vez unidas estas dos figuras, tenemos un rectángulo áureo.
¿Y de dónde sale el número, el 1.8103? Bueno, tenemos aquí a pi. Entonces, hagamos la fórmula de los rectángulos. Aquí pongámosle b más c para poder comprender todo esto, bueno, que de hecho se llama b, y esta es la altura. En otras palabras, para recordar la fórmula tal como la vimos en la primaria, es la base sobre altura. Y así tenemos la fórmula del rectángulo. Y nos da como resultado 1.61803. Y este número es un número irracional, ya que es un número que va hasta el infinito. Es igual que el otro pi, el 3.1416, que también tiene infinitos decimales. ¿En dónde podemos encontrarlo? En obras creadas por los griegos. Aquí tenemos el Partenón. Aquí parte de la base a la base y cubre hasta lo que antes era el frontispicio, que ya ha desaparecido. Y también dentro de este mismo puede circunscribirse claramente la espiral de Durero. Otra obra fuera de las Meninas, que es la que analizaremos, es en la Mona Lisa, también del excelentísimo creador Leonardo da Vinci, del humanista da Vinci. Y aquí vemos también el cuadrado áureo que centra y conforma todo el torso y la figura central y focal de la obra, cuyo centro focal de la espiral es la nariz de la Mona Lisa. Y lo encontramos en la naturaleza, en las olas del mar, o en la concha de un Nautilus, una vez que lo partimos longitudinalmente. Pero lo que importa es en nuestro análisis en dónde está. Lo tenemos en dos ocasiones. En una lo tenemos que precisamente está enmarcado en el puro corazón, el centro de la espiral, en el corazón de Diego Velázquez, quien, como pueden ver en este acercamiento, está mirando directamente al espectador. No está viendo a los reyes aparentemente, no está viendo a las meninas. Entonces, bueno, es parte del delicioso dilema con el que nos enfrentaremos. Y en el caso de las meninas, también está centrado en el corazón de la infanta Margarita, como podemos ver. Ok, dejamos las matemáticas y regresamos al arte. En el cuadro Las Meninas de Diego Velázquez se distinguen 12 personajes. En el centro, y en tamaño natural, tenemos a la infanta Margarita, como la figura principal de la obra. Es retratada manifestando a la vez su origen real y su condición de niña. Se encuentra rodeada de sus damas de honor, o de las meninas, que son las señoritas marcadas con el número 2 y 3. La 2 pertenece a María Agustina Sarmiento. Es una de las meninas y por lo tanto dama de honor de la infanta. Se encuentra al lado derecho de la infanta Margarita o al lado izquierdo desde la perspectiva del espectador. Está de rodillas ofreciendo en bandeja de plata un recipiente con bar rojo comestible a la infanta. Con el número 3 tenemos a doña Isabel de Velasco, que se encuentra al lado izquierdo de la infanta o al lado derecho del cuadro, desde la perspectiva del espectador. Su mirada se dirige hacia el público, creando aún más complejidad al análisis de la perspectiva del cuadro. Luego con el número 4 tenemos a María Bárbola. Es una enana alemana que integra el grupo de los bufones de la corte. En el número 5, representando a la inocencia infantil, tenemos a Nicolásito Pertusato. Es un bufón enano de la corte. Él es de origen italiano y es, como manifesté ahorita, quien presta un aire infantil y juguetón, ya que está molestando con el pie al mastín que está echado. Y con el número 6 tenemos al mastín, que es la única figura que forma parte de esta obra cuya presencia no es humana. Luego tenemos con el número 7, para algunos un número también cabalístico, tenemos el mismo Diego Velázquez. El pintor se pinta a sí mismo. Su postura con el pincel suspendido denota la intención
demostrar que la pintura es un proceso intelectual, mediante el cual se retrata la imagen mental creada. El misterio del motivo del cuadro que pinta en las meninas aumenta su complejidad. En el cuadro está pintando a él mismo. B. El cuadro es efectivamente de las meninas. O C. Un cuadro de los reyes cuyo reflejo se encuentra en el que parece ser un espejo que está aquí marcado con el 11 y 12. Después tenemos en el número 8 a Marcela de Ulloa. Es la dama de compañía de la corte y representa la frivolidad. Y en el 9 tenemos al guardamás, cuyo cargo actual sería el de mayordomo. Intensifica esa frivolidad al ser la contraparte al conversar con Marcela de Ulloa. Tenemos a José Nieto al fondo, abriendo esa puerta y dando otra fuente de luz, ya que existen tres grandes fuentes de luz. José Nieto es el aposentador de la corte. Su función en el cuadro es la de introducir luz a la habitación desde el fondo, dándole aún más perspectiva y profundidad al salón. Felipe IV se ve reflejado en el que parece ser un espejo. También otra de las complejidades de la obra es que esto bien podría ser un cuadro de los reyes y que aquí al frente no se encuentra nadie. O se encontraría tal vez un espejo donde Diego Velázquez está autorretratando junto con las infantas. Felipe IV, representado en un espejo o cuadro al lado izquierdo de la puerta en el plano del fondo, es el número 11, confunde al espectador con la multiplicidad de perspectivas, ya que, como decía, es el reflejo de los reyes que se encuentra en la oposición del público, o es el reflejo del cuadro que Velázquez también pueda estar pintando en el lienzo. Entonces son tres opciones: o es un cuadro, o es un espejo que está reflejando lo que pinta Velázquez, o es un cuadro y Velázquez tiene frente a él otro cuadro a través del que no aparece en la obra, a través del cual efectúa él este autorretrato. Y con el número 12 tenemos a Mariana de Austria. Es la segunda esposa del rey Felipe IV y ayuda a completar el misterio del espejo en el último plano del cuadro. El empleo de la luz. En el cuadro Las Meninas de Diego de Velázquez, el juego de luces y sombras es uno de los aspectos mejor logrados. Podemos distinguir tres fuentes de luz. La más importante es la que proviene de los balcones y que incorpora al espectador a este plano. Los balcones estarían por aquí arriba, por encima del 1, y formarían una línea imaginaria entre el ángulo superior izquierdo para nosotros como espectadores y el ángulo inferior derecho. Es la fuente de luz mayor. Después, la segunda fuente de luz más importante es la que está abriendo el aposentador en la puerta marcada con el número 2. Y el tercero es una luz muy tenue, pero que surge de este espejo, que es la razón por la que existe el debate que se trata de un espejo y no de un cuadro. Aquí tenemos. Es una pintura realizada metafóricamente, no por el artista, es una pintura contemporánea, para poder ver de dónde provienen las luces. Entonces ya podemos ver lo que solamente veíamos, dónde salían las luces, es de los balcones que están marcados, cuyas portezuelas están abiertas, como la que aparece aquí con el número 1. Pueden ver que hay otro acá con el número 2, son las dos que están abiertas y son las que dan luz hacia la imagen. Después la segunda sería el rectángulo formado por la puerta donde está el aposentador, y el 3 que se corresponde con el espejo de los reyes. Ahora bien, en el manejo de los planos. En el cuadro de Las Meninas de Diego de Velázquez se distinguen claramente tres cuadros. En el primer plano, aquí levemente marcado en amarillo,
Recuerden que todas las figuras del primer plano están en tamaño natural. Estamos hablando de que el primer plano se encuentra la infanta Margarita con sus 2 damas de honor, las meninas, los bufones de la corte y el mastín, que representa la inocencia y la infancia. En el segundo plano se encuentra el propio Velázquez al lado izquierdo de la infanta, y al extremo derecho se encuentra el guardamás y la guardamujeres, contrastando el lado intelectual de Velázquez con la superficialidad de los servidores. Y en el tercer plano, al fondo, podemos ver en el cuadro a los reyes, así como al aposentador. Ese sería el tercer cuadro. El tercer plano es el que está enmarcado en un tenue color azul. En cuanto a la perspectiva, hemos hablado mucho. ¿Qué es la perspectiva? Es el arte o la técnica de representar los objetos de esa manera tal como aparecen a la vista. Todos los tratadistas subrayan el hecho de que con la perspectiva se busca la producción de un espacio racional infinito, constante y homogéneo. La perspectiva artificial responde a la búsqueda de una solución técnica para representar icónicamente los fenómenos de la tridimensionalidad del mundo natural, ya que es en muchas ocasiones o prácticamente en casi todas las obras es prácticamente imposible realizar una perspectiva real, tal vez con la excepción única de los paisajes. Aquí tenemos cuáles son los elementos de la perspectiva. Tenemos como elementos el sujeto u observador y su punto de vista marcado con la PV. Luego tenemos la línea de tierra en ángulo cero. Tenemos el plano del cuadro, que es donde se encuentra el objeto centrado o ubicado, corresponde con la pared o puede ser con un módulo. Y tenemos la línea del horizonte. La línea del horizonte es la línea en la cual el observador está viendo el cuadro directamente, cuyos ojos lo ven con una abertura que va de 30 a 45 grados. Entonces, estos son los componentes de la perspectiva. Y ese sería el cuadro. Si lo inclinamos un poquito nos podemos dar cuenta con estas líneas de cuál es el centro de perspectiva o el punto de fuga. Es como es evidente, se encuentra el centro y corresponde con los reyes. Lo que también realza la importancia de la figura del rey Felipe IV. Y así en esta forma es como se verían los reyes viéndose reflejados en el espejo, ya que están aquí enfrente de Velázquez y enfrente de su hija, y nosotros como espectadores estamos precisamente tanto en la línea de los reyes como en la línea de la visión de esta infanta y de Diego Velázquez, con lo que nos hacen cómplices de la escena y nos sumergen dentro de esta pintura. Hablando de uno de los más grandes pensadores del siglo XX, evidentemente tenemos que hablar de Michel Foucault. Foucault, de origen francés, fue sociólogo, psicólogo, filósofo, antropólogo y sociólogo. Y hablaba 5 idiomas. Bueno, era un hombre dedicado al estudio y a sus gustos, bueno, que definitivamente era el conocimiento. En el capítulo 1 de su libro Las palabras y las cosas, el filósofo Michel Foucault hace una de las interpretaciones más famosas de este cuadro. Y ya citando completamente a Foucault, en el momento en que colocan al espectador en el campo de su visión, los ojos del pintor lo apresan, lo obligan a entrar en el cuadro, le asignan un lugar a la vez privilegiado y obligatorio. Le toman su especie luminosa y visible y la proyectan sobre la superficie inaccesible de la tela vuelta. Ve que su invisibilidad se vuelve visible para el pintor y es transpuesta a una imagen definitivamente invisible para él mismo. Para Foucault, Las Meninas es un intercambio de miradas entre el pintor, representado en su obra, y el espectador. Así se da una relación constante entre el objeto y el sujeto, en el que uno toma el lugar de otro,
Entonces, ¿qué es lo que Velázquez está pintando en su cuadro? Quizás sean los millones de espectadores que han tenido el privilegio de contemplar esta pintura a lo largo del tiempo. Ellos se convierten en el motivo o en el leitmotiv del quehacer artístico del autor. Y bueno, Velázquez perteneció a la época del barroco. El primer pintor del barroco y por tanto su maestro, y es también el creatore di chiaroscuro, de una técnica llamada el claroscuro en español. Se trata de Michelangelo Merisi di Caravaggio, mejor conocido como Caravaggio. Salvo en sus principios, Caravaggio produjo mayoritariamente pinturas religiosas. Sin embargo, a menudo escandalizaban y en sus lienzos eran rechazados por sus clientes. Dos de los reproches habituales eran el realismo de sus figuras religiosas, rozando con el naturalismo temprano, así como la elección de sus modelos entre la gente de más baja condición. En lugar de buscar bellas figuras etéreas para representar los actos y personajes santificados de la Biblia, Caravaggio prefería escoger a sus modelos de entre el pueblo, prostitutas, chicos de la calle o mendigos que posaron a menudo para los personajes de sus cuadros. Para la flagelación, compuso una coreografía de cuerpos en claroscuro con un Cristo en movimiento de total abandono y de una belleza carismática. Para el San Juan Bautista con el carnero muestra un jovenzuelo de mirada provocativa y en posición lasciva. Se decía que era uno de sus amantes. La posición de la iglesia al respecto da testimonio de cierta esquizofrenia, por una parte, debido a este tipo de vulgarización de la religión, ya que le interesaba mucho, en plena época de la Contrarreforma, que se extiende por la Italia católica, estaba muy preocupada que este tipo de vulgarización de la religión le interese mucho en una época en que tienen temor a mostrarse bajo una figura humana, una apariencia humana a todos los santos, en contraste con la austeridad pregonada por el protestantismo. Pero la Contrarreforma, entonces, debido a su carácter vulgar, en palabras del clero, Caravaggio se quedó sin trabajo. Sin embargo, la Contrarreforma motivó la necesidad de crear más iglesias para difundir la doctrina, por lo que las pinturas fueron imprescindibles. ¿Y quién mejor que aquel que utilizase personas comunes y corrientes que Caravaggio? Entonces, caray, lo que aparentemente fue una maldición de pronto se vuelve una bendición. Gracias al protestantismo, que buscaban decorar sus salones, no de la manera tan ostentosa y recargada de oro de la Iglesia Católica, sino con figuras humanas elementales. Entonces, Caravaggio, tomando como base las reglas del manierismo, crea una nueva forma de naturalismo, en el que combina figuras cerradas con la observación física, dramática y teatral de los objetos, a la que sumió el aprovechamiento del chiaroscuro, es decir, el uso de luces y sombras. Lo que tiene que ver con Diego Velázquez, es que si ven la mirada de Cristo y están parados enfrente del cuadro de Caravaggio, también esa mirada los hace cómplices de esa aprehensión de Cristo, y sin quererlo el espectador se integra a la obra. En la flagelación estamos viendo que el sujeto que lo está flagelando no está viendo a Jesús, está viendo a los espectadores directamente, también convirtiéndonos en cómplices. Es lo que tienen en común Caravaggio y Diego Velázquez, que nos hacen cómplices de las escenas, nos vuelven sus testigos silenciosos y transparentes, a la vez que ubicuos en todas sus representaciones. Y en la última de las obras que aquí aparecen de Caravaggio, que es la decapitación de San Juan Bautista por petición de Salomé, aquí vemos que el mozo, sino mejor dicho, el encargado, que era seguramente
Bueno, aunque ahí está pintado con una espada, seguramente se trataba de un sicario que eran dentro de la tribu judía desde la época precristiana, los asesinos a sueldo. Entonces ahí vemos a un sicario mostrándole a Salomé la cabeza del Bautista. Y es precisamente el mismo sicario quien está volteando la mirada también hacia el público. Entonces ambos, Caravaggio y Velázquez, nos vuelven cómplices, nos vuelven testigos, nos vuelven parte de la historia, parte de los hechos y parte del drama humano que siempre fue retratado por ellos. Y pues bien, hasta aquí llega este análisis, espero que haya resultado de su agrado y como se los comento siempre, si así fue, espero por favor que lo compartan con la gente que más estimen y que más amen, y si no les gustó, por favor compártanlo con la gente que más odian también. No me resta más que agradecerles y nuevamente pedirles que a quienes aún no se suscriban que lo hagan, no les cuesta nada y a mí me ayudan mucho. Solo tienen que estirar su manita y darle clic al rectángulo rojo donde dice suscribirse. Y quiero, bueno, la melodía de fondo, que es la obra Preludio de Aire de Kevin MacLeod, fue puesta a disposición por YouTube, a Render Forest por el video de introducción, y al curador de arte y amigo y compadre, al licenciado Abraham Ibarra Corona, ya que sin sus sabios consejos seguiría extraviado en el mundo del arte, en la interpretación, y muy especialmente dar las gracias a todos los suscriptores, ya que este material y todo lo que hago, lo hago pensando en vosotros. Muchas gracias, y no olviden, la vida es breve, en Carpe Diem, Tempus Fugit. Chao.